bueno, y viste, donde empiezan a caminar y empiezan a hablar y caminan y hablan y todo, se tiran los repalos, pero nunca llegan a nada porque en realidad... ¡Elías! ¿Estás usando internet? Ay, sí, perdón, mi amor, es que... ¿Pero qué? Pero estoy en una llamada, nene, me tendrías que haber avisado antes. Lo que pasa es que hoy toca la hora de nostalgia. Ah, bueno, entonces sí. Aunque todavía haya mucha gente a la que le cueste aceptarlo, las computadoras y el internet se han convertido en una parte fundamental de nuestras vidas. A pesar de que para la historia universal ambos inventos son bastante recientes, no exageraría al decir que ya nadie se imaginaría vivir sin ellos. De hecho, si no existieran, no estarían acá viendo los videos de Ópera Salvaje. Bueno, no fue el mejor ejemplo. Si no existieran ni las computadoras ni el internet, no estarían viendo lo que sea que les guste ver en YouTube. Bueno, la idea es esa. Ahora, lo cierto es también que este mundito aparte que es la computación y el internet no siempre fue de la manera en que lo conocemos hoy. Y quienes vivimos la década de los 90 podemos dar fe de lo mucho que ha crecido y cambiado todo. Mucha gente podría considerar este video como anti-millennials y no los culpo, pero esa no es la idea. Acá en Ópera Salvaje nos encanta mostrarles a todos y sobre todo a las nuevas generaciones cómo era ser niños y adolescentes en nuestra época. Y eso incluye a este universo con el cual muchos nacieron y crecieron, pero que nosotros, los viejos chotos de los 80 y los 90, vimos llegar en sus formas más primitivas y fuimos testigos de su meteórica evolución. Si pensás que la única computadora que vale la pena es la que te permita tener todos los juegos y programas de última generación, pero aún así te vas a quedar a ver este video por curiosidad, es muy posible que no puedas entender cómo esto nos gustaba tanto, al punto de que seguimos amándolo. Por eso hoy, en Ópera Salvaje, vamos a conocer a uno de los sistemas operativos más famosos de la historia, al cual le debemos mucho más de lo que pensamos. Agárrense fuerte y acompáñenos, porque vamos a repasar la historia de Windows 98. Como ya es habitual en la hora de la nostalgia, nuestro destino es la década de los 90, cuando las sitcoms comenzaron a invadir la televisión, cuando el rock renació para hablarle a una nueva generación, cuando los dinosaurios llegaron a la gran pantalla, cuando las Spice Girls todavía estaban de moda y tener patillas te permitía conducir un Ferrari. Pero además de todo esto, fue la época en la que llegó poco a poco a nuestras vidas un elemento que hoy en día se da casi por sentado, la computación. Obviamente este fue un proceso lento y que se fue desarrollando a lo largo de muchos años. Aún en los 70 no muchos creían que alguien podría querer tener una computadora en su propia casa, lo cual no es tan descabellado como suena, teniendo en cuenta que las computadoras antiguas podían ocupar toda la extensión de una habitación y pesar varias toneladas. Para finales de aquella década y sobre todo en los 80, eso que parecía una locura total comenzó a ser una realidad, con la creación de las primeras microcomputadoras o PC, o sea, computadoras personales. Así fueron apareciendo los antepasados de las PCs que conocemos hoy, como la IBM PC, la Commodore 64, la ZX Spectrum o la Apple Macintosh. Fueron muchas las compañías que iniciaron el camino de las computadoras personales, pero hoy nos interesa particularmente una de ellas. Aquí entra Microsoft. Fundada por Bill Gates y Paul Allen, Microsoft fue creciendo lenta pero decididamente en el mercado de la informática, escalando con paciencia hasta convertirse en la compañía líder del rubro. El primer paso al estrellato para Microsoft fue un sistema operativo que todos los gamers nostálgicos como yo recordarán, el MS-DOS. Si les gustaría que algún día haga un video sobre este sistema, déjenmelo en los comentarios. Para cuando llegaron los 90, Microsoft ya había llevado a muchísimos hogares sus diferentes versiones de Windows. La primera de ellas salió al mercado en 1985. Exactamente 10 años después, con la compañía ya encumbrada y las ventas aumentando cada vez más, el mundo conoció Windows 95. Y acá es donde las personas nacidas después de los 2000 van a empezar a pensar que en los 90 todavía vivíamos en la prehistoria, porque este fue el primer sistema operativo en el que aparecieron la barra de tareas y el menú inicio. Windows 95 llevó a la popularidad de Microsoft hacia la cima y fue un éxito impresionante, a pesar de que presentaba algunos problemas que no siempre fueron resueltos con sus respectivas actualizaciones. Uno de los más conocidos
era uno en que bueno, entonces sí. ¿No hicimos esto ya? El salto de Windows 95 había sido muy grande, y la verdad es que la expectativa para el próximo sistema operativo de Microsoft lo era aún más. Pues bien, en la compañía no tuvieron miedo y se pusieron manos a la obra para traer su nuevo producto, llamado Memphis en un principio, a todos los hogares. 3 años después del exitoso Windows 95 nació el protagonista de este video, que tuvo algunos retrasos en su creación, pero que llegó para quedarse. El 25 de junio de 1998, mientras el mundo estaba prendido a las pantallas de sus televisores mirando los partidos del Mundial de Francia, Microsoft lanzó finalmente Windows 98. Nuestros conceptos de la computación estaban a punto de cambiar para siempre. Si nos ponemos muy quisquillosos, podríamos decir que Windows 98 no se veía muy diferente a su antecesor. Esto es totalmente cierto, pero este nuevo sistema operativo traía muchas novedades que le hicieron destacar enormemente, tanto desde el aspecto técnico como desde su impacto social. En la cuestión técnica, podemos decir que Windows 98 tenía una característica particular, la posibilidad de personalizarlo casi todo. Seguramente uno de los recuerdos más imborrables para todos los que tuvimos este sistema operativo sea la cantidad de fondos de pantalla y temas que teníamos para elegir, y muchas veces esto se convertía en todo un entretenimiento. En ese mismo sentido, es obligatorio destacar a los protectores de pantalla de Windows 98, tal vez más recordados que los anteriormente dichos. Las tuberías, el acuario, la casa embrujada, el espacio y, por supuesto, el laberinto. Siendo sinceros, todo esto no significaría gran cosa, pero en aquellos años se trataba de una novedad, era vistoso y muy divertido. Creo que esa es justamente una de las razones de que sean cosas tan memorables. Eran tiempos más simples, y lo que hoy puede parecer una pavada, en ese momento era fantástico. Muchos de estos temas y protectores de pantalla podían conseguirse gracias a Windows Update, un programa que buscaba e instalaba todas las actualizaciones para el sistema operativo, una gran mejora con respecto a sistemas anteriores, en las que cada actualización venía por separado en CDs o disquetes. Sí, había algo en esa época llamado disquetes, los precursores de los USBs que tenemos hoy en día. Allí guardábamos archivos y juegos, pero no piensen que eran como un pendrive actual. La mayoría de estos disquetes tenían la increíble capacidad de almacenamiento de 1,44 megabytes. And that's just fine. Podía pasar también que al actualizar y tratar de personalizar el escritorio, Windows 98 podía sufrir errores o ralentizaciones, y para solucionar esto teníamos el desfragmentador de disco, que servía para esas cosas, no para liberar espacio como muchos pensaban. ¡Me está jodiendo! Había muchísimas mejoras desde lo técnico, pero claro, en esa época la mayoría de nosotros éramos niños o adolescentes, y no entendíamos realmente todo acerca de estos avances. Pero hoy podemos nombrar algunas cosas, ya que con los años se han vuelto un poco más habituales. Por ejemplo, Windows 98 soportaba mejor las entradas USB, aunque su uso no se popularizó hasta bastante tiempo después. Otra mejora con respecto a Windows 95 fue el perfeccionamiento del sistema Plug and Play. En el anterior sistema operativo, al conectar una impresora o un escáner o algo parecido, había que reiniciar la PC para que el sistema la reconociera, pero en Windows 98 esto no era necesario. Windows 98 también incluía soporte para DVDs y para los gamers el actualizado DirectX 5.2 para mejores gráficos. Otras mejoras eran demasiado técnicas y específicas, al punto de que si nos las hubieran nombrado en aquel entonces habría sido lo mismo que nos hablaran en chino. Si esa hubiese sido la situación, habríamos quedado todos tipo ¡wow! Interfaz ACPI, sistema de archivos FAT32. ¿Y qué significa todo eso? ¡Ni puta idea, pero era muchísimo mejor! ¿Y ahora sabés lo que significa? No. Ahora, como dejé planteado anteriormente, Windows 98 tuvo también un enorme impacto social y le debemos mucho más de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque Windows 98 fue el primer sistema operativo en tener a Internet como una de sus bases más fuertes. Hoy es algo que ya damos completamente por sentado, pero el Internet no había llegado a todas partes todavía en los años 90.
Ya se podía usarlo en Windows 95, pero es recién en el 98 cuando Internet se convierte en un aspecto fundamental para las computadoras. Y la prueba es que muchos de sus componentes se basaban en el uso de la red. Este es el caso del ya mencionado Windows Update, pero también otros complementos importantes, como Active Desktop, NetMeeting y Outlook Express. De hecho, Windows 98 apuntó tanto al uso y extensión de Internet que el mismo Internet Explorer ya venía instalado en el sistema operativo. El timing para esto fue perfecto. Ya a mediados de los 90, el Internet estaba volviéndose cada vez más y más importante, y que haya llegado a todos los hogares es un mérito del que Windows 98 puede sentirse bastante orgulloso. Más allá de todo, Windows 98 lógicamente no era perfecto. La versión que salió originalmente al mercado tuvo algunos errores que Microsoft se encargó de ir solucionando poco a poco. El error más común y que todos sufrimos alguna vez fue el Blue Screen of Death, la pantalla azul de la muerte, que era el mensaje de error que el sistema mostraba antes de reiniciarse. Era de hecho tan habitual que ni siquiera los propios ejecutivos de Microsoft se salvaron. Unos meses antes de lanzarlo al mercado, Bill Gates y Chris Caposella estaban demostrando cómo funcionaba el antes mencionado Plug and Play. En ese momento, Caposella intenta conectar un escáner y... Drivers, you'll notice that this scanner build... Whoa. En el momento, y ya totalmente jugados, por lo menos Bill Gates se lo tomó con un poco de humor. That must be why we're not shipping Windows 98 yet. Absolutely. Aunque este error lamentablemente nunca desapareció del sistema, muchos otros problemas del Windows 98 original fueron subsanados por Windows 98 Second Edition, que mejoró notablemente muchísimos aspectos del sistema y fue el que la mayor parte de nosotros tuvo, aún sin ser conscientes del todo de este hecho. Más adelante salieron otras versiones actualizadas de este sistema, como Windows 2000 o el desastroso Windows Millennium, que todos los que lo tuvimos lo recordamos con muy poco cariño. Pero ya me estoy imaginando que muchos de ustedes están esperando que me deje de joder con la historia y hable más sobre las cosas que más recordamos de aquel sistema, que para la mayoría, y me incluyo, fue el primer contacto con el mundo de la computación y la red. En mi caso, la primera computadora que hubo en casa fue una Compaq Presario, obviamente con Windows 98. Tiempo antes de que llegara a mi hogar, mis viejos me mandaron a un instituto de computación para hacer un curso y aprender a utilizarla. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Bueno, listo. Pero no desactiven la nostalgia, porque ahora vamos a repasar algunas cosas que solo los que vivimos en aquella época recordamos. Lo primero es este simpático sonido. Algo que las nuevas generaciones nunca imaginarían. En primer lugar, eso que escucharon era la melodía que hacía el módem de internet al conectarse a la red. En aquellos años no se podía mantener el módem encendido todo el tiempo, porque este iba conectado al teléfono. Así que cuando entrábamos a internet, la línea telefónica quedaba inhabilitada. Con el tiempo esto fue dejándose de lado y hoy tenemos módems y routers completamente silenciosos, por suerte. El siguiente recuerdo tiene que ver con el primitivo internet que conocimos todos los que vivimos en esa época. En la actualidad tenemos Google, pero hubo un tiempo en que eso no era así y teníamos que usar otros buscadores. Los más conocidos eran Altavista y Yahoo, aunque había muchos otros también. Seguramente una de las páginas web más recordadas de aquellos años en que el internet estaba en pañales era GeoCities. Este no era un buscador como los antes mencionados, sino que era un servicio de alojamiento web en el que las personas podían diseñar sus propias páginas web de manera relativamente sencilla. Lo memorable de estos sitios creados en GeoCities son sus colores chillones, con mucho amarillo, sus contenidos en algunos casos bastante bizarros y sobre todo la tipografía Comic Sans, que era casi una firma de este servicio. Tan memorable ha sido que hoy existe GeoCitizer, que muestra cómo se verían tus páginas web favoritas si hubiesen sido creadas en GeoCities. Pero igual de memorables fueron algunos de los programas que todos tuvimos o conocimos durante la época de Windows 98. Algunos de ellos han sobrevivido, otros se han modificado y otros más quedaron en el olvido, pero todos han influido a programas que conocemos en la actualidad. Winamp es un ejemplo de un programa que nos encantaba en aquel entonces y sigue activo hoy, incluso con un skin que emula la forma en que se veía en Windows 98. El sistema operativo ya venía con el reproductor de Windows Media instalado,
Y de este programa lo que seguramente más recordarán muchos es el fragmento de la canción Beautiful Way de Beck, que servía como prueba del programa, y sobre todo las psicodélicas animaciones que se reproducían mientras escuchábamos música. Aunque con respecto a programas viejos y música, por estas épocas en las que YouTube y Spotify aún no habían nacido, fueron apareciendo poco a poco programas que nos permitían compartir y descargar música por internet. El que lo inició todo fue el desaparecido Napster, cuyo tremendo éxito generó un revuelo descomunal, con muchas bandas y músicos furiosos por la violación de derechos de autor, lo que llevó al juicio que obligó a cerrarlo. A partir del éxito de Napster, y aún a pesar del juicio, pronto llegaron a los usuarios más programas parecidos. El Kazaa, por ejemplo, que más que demandas por derechos de autor, dio más problemas por ser el caldo de cultivo de virus y spyware más grande hasta la llegada de Ares, otro programa derivado de esta idea. Como dato curioso, los creadores de Kazaa, Niklas Zennström y Janus Free, son también los creadores de Skype. ¿Quieren sentirse todavía más viejos? Entonces agárrense fuerte mientras recuerdan conmigo el tiempo en que... ¡Ay, qué difícil mantener la dignidad con esto! El tiempo en el que nos mandábamos postales electrónicas por mail. Este es uno de los pecados de internet que todos cometimos, ya que enviábamos estas postales para cumpleaños, por ejemplo, con melodías en MIDI y animaciones que dejaban bastante que desear. Y en la época, bueno, era lo que había. Si quieren comprobar lo berretas que eran nuestras felicitaciones electrónicas, todavía pueden entrar al sitio bluemountain.com y ver algunas. Fiel al estilo de Microsoft y también porque ya empezaba a multiplicarse la creencia de que las computadoras les derretían el cerebro a los jóvenes, Windows 98 tuvo también muchísimos programas y videojuegos educativos. Nombrarlos todos sería imposible porque la lista es interminable, pero si hablamos de programas educativos para este sistema operativo, hay uno que no puede faltar, un software que es absolutamente obligatorio nombrar en un video sobre Windows 98. Estoy hablando de la enciclopedia multimedia Encarta. ¡Qué programa más maravilloso! La cantidad de deberes de la escuela que nos ha salvado Encarta. No solo era fabuloso por la cantidad de información que disponía, sino porque la interfaz era magnífica y súper intuitiva, era divertidísimo y muy interactivo. Personalmente creo que Encarta 2000 fue la mejor entrega de todas, pero lamentablemente el disco ya no me funciona y es prácticamente imposible de encontrar para descargar en internet, aunque sí pueden conseguirse otras versiones de este inolvidable programa. Otra muy parecida y que disfruté muchísimo también en aquellos años fue la enciclopedia multimedia Salvat, que además de ser otra herramienta educativa valiosísima, venía con un juego de preguntas y respuestas que nos dio horas de diversión y aprendizaje en familia. Las enciclopedias multimedia fueron muy exitosas en esa época, pero fueron muriendo gracias a la aparición de Wikipedia. Pero también Microsoft Word venía con sus componentes educativos, con sus simpáticos asistentes animados. ¿Se acuerdan de Clippy? Ese era el más famoso, pero también son recordados el genio, el mago y el científico. Todos ellos nos daban tips para aprender a usar todas las opciones del programa. Si tuviera que nombrar otro programa educativo de Windows 98, sería uno que usé durante ese curso de computación que les conté que hice, el Fine Artist de Microsoft Kids. Si bien no estoy seguro de si fue muy conocido, lo quería nombrar porque lo recuerdo con muchísimo cariño. Allá en nuestros días más tiernos no existían los smartphones, ni WhatsApp, ni las redes sociales, pero por supuesto que hubo antecesores a toda esta revolución de las comunicaciones. En la primitiva Internet, el antepasado directo de las redes sociales fueron los foros, páginas web en las que se charlaba y se debatía de prácticamente cualquier cosa. En su momento fueron muy importantes y muchos de hecho siguen existiendo. De los mismos foros surgen también las primeras salas de chat en las que se podía hablar al instante con varias personas de cualquier parte del mundo. Finalmente, la experiencia que personalizó todo y que pronto todos comenzamos a usar fue nuestro inolvidable MSN Messenger, programa que disfrutamos mucho más en la época de Windows XP, pero que aunque parezca increíble, nació en Windows 98. Es verdad que también existía Yahoo Messenger, pero el MSN era mucho más cómodo, más completo y ha sido uno de esos programas que marcaron un antes y un después a nuestras vidas. Podemos nombrarlo como el principal antecedente de WhatsApp, salvo por el hecho de que este último no tiene el zumbido. Para todos los amantes de los videojuegos, si no tenías internet, podías disfrutar de los clásicos de Windows, como el Solitario, el Buscaminas o el Space Cadet Pinball. Si tenías internet, bueno, en aquella época la velocidad de descarga era bastante lenta, así que no imagines descargarte juegos muy pesados ahí.
De todos modos, por esos años directamente comprábamos los juegos en CDs, a riesgo de que las copias no funcionaran cuando llegáramos a casa. En Windows 98 podíamos disfrutar de todos los clásicos de la MS2 que quisiéramos, pero también había juegos específicamente para Windows que son tan famosos y amados todavía hoy que podríamos decir que definieron el potencial de este sistema operativo como una gran opción para videojuegos. Age of Empires, Counter-Strike, el primer juego de la saga Commandos, el primer GTA, Quake, Duke Nukem, Red Alert, Civilization 2, Monkey Island 3 o Grim Fandango, solo por citar algunos. Gracias al sistema Plug and Play, Windows 98 soportaba también los controladores para joysticks y volantes, con lo que podíamos jugar cómodamente juegos deportivos también inolvidables de la época, como Andretti Racing o los juegos de FIFA. Para finalizar, hay que decir una verdad. Hoy en día, Windows 98 está obsoleto. Aun si usamos máquinas virtuales, la mayor parte de las páginas web no funcionan en este sistema y las que sí arrancan tienen muchos problemas. El mundo del internet y las computadoras ha cambiado muchísimo y muy rápido, por lo que las enormes innovaciones que Windows 98 trajo consigo son siempre agradecidas, pero ya han sido totalmente superadas. Podría decir que, salvo para sacar un rato la nostalgia y jugar videojuegos que ya no funcionan en máquinas nuevas, usar este sistema operativo hoy en día no tiene mucho sentido. Pero bueno, así somos los nostálgicos. Siempre tenemos esa conexión con el pasado y nos encanta mantenerla viva. Windows 98 se convirtió en uno de los sistemas operativos más queridos y utilizados de la historia, y su éxito fue tan grande que el soporte de Microsoft para él duró nada más ni nada menos que hasta 2006, una vida bastante larga, teniendo en cuenta que para ese año Windows XP era el dominador absoluto del mercado informático. Aún así, la influencia de lo que logró Windows 98 en sus 8 años de vida es innegable, y se lo sigue recordando con muchísimo amor y nostalgia. Hoy en día es bastante fácil emular Windows 98 con programas de virtualización como VirtualBox o VMware, opción que recomiendo muchísimo. Pero, ¿qué les parecería si lo probáramos con una computadora de verdad? Escarbando un poco por ahí, encontramos esta computadora vieja que perteneció a la familia de Cami y que lleva años sin usarse. Todos aseguraron que debe tener Windows 98 y Cami recuerda que antes de dejar de usarla la vaciaron. Así que acá estoy, armándola de nuevo y preparando todo, porque este podría ser un gran descubrimiento de la hora de la nostalgia. Bien, ya está, tenemos todo listo, todo conectado, lo único que falta es prenderla. Esta computadora lleva años metida en una caja, pero la verdad es que está en muy buenas condiciones, así que yo la voy a prender. Total, ¿qué puede salir mal? Si un poquito de polvo no le va a... One debt to society later. Bueno, ahora sí, ya está todo conectado otra vez, ya está todo listo y la limpié, cosa de que no vuelva a pasar un accidente. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. ¿Qué momento, eh? Ay, que es mucha nostalgia. Pará, ¿estás segura de que tiene Windows 98 esta, no? Sí, o sea, es de cuando yo era chiquita. Y bueno, solamente hay una manera de saberlo. Bien, no explotó. Y prende. ¡Funciona! ¡Funciona! Claro que funciona, yo te dije que andaba. Este es el momento que todos estábamos esperando. Vamos a viajar en el tiempo con esta máquina. Ay, ya vienen todos los recuerdos. Está bien. Ay, no. No te la puedo creer. ¿Qué pasa? Windows Millennium. Qué bueno, es lo mismo. Lo mismo. ¿Estás diciendo que Windows Millennium es lo mismo que Windows 98? ¿No estabas prestando atención a todo lo que dije en el video? Sí te estoy prestando atención. Si vos dijiste que Windows Millennium es una actualización de Windows 98, así que es lo mismo. La diferencia está en que Windows Millennium es una mierda. ¿Qué recuerdos le genera Windows 98? ¿Faltó algún programa,
juego o curiosidad que no hayan nombrado? Dejen todas sus opiniones en los comentarios. Si les gustó el video, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden que Ópera Salvaje ahora también está en Twitter. Un enorme saludo a todas las personas que participaron del acertijo en Instagram y especialmente a Pierina Ciavarella, que lo descifró. ¡Felicitaciones! Espero que todos hayan disfrutado muchísimo de este viaje en el tiempo. Hasta acá llegamos. Nos vemos en la próxima edición de Ópera Salvaje.